El mensaje de hoy se titula 4 recordatorios y el texto es 2 Timoteo capítulo 2 verso 14 al verso 21. 4 recordatorios. Vamos a hablar en cuanto a las palabras y vamos a hablar en cuanto al fundamento de Dios. Las palabras tienen sus efectos. Las palabras nos ayudan para identificarnos, etcétera, etcétera. Estaba leyendo de un doctor que hizo un experimento y puso en 2 contenedores pequeños un poco de arroz en cada uno de ellos, arroz cocido. A un contenedor le escribió la palabra gracias y en el otro le puso la palabra eres un tonto. Durante 30 días estuvo diciéndole a cada contenedor de arroz esas palabras. Gracias, gracias, gracias. Y al otro le decía, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto. Cuando pasaron 30 días, este fue el resultado. El que tenía la palabra gracias, al que le daba gracias, el arroz casi no había cambiado. El otro que le decía que eres un tonto, ese estaba todo mohoso, todo podrido. Ahí se ve el efecto que pueden tener las palabras y sus efectos. Las palabras tienen gran valor, tanto las que se dicen como las que no se dicen. Las que no se dicen son aquellas que están en nuestro pensamiento, ahí están, pero luego las decimos y al decirlas, eso va a traer algún efecto, positivo o negativo. Alguien dijo, a veces solo falta abrir la boca para que se desate un huracán. Entonces, en el mensaje de hoy vamos a ver el primer recordatorio que Pablo le hace a Timoteo es que no hay que discutir, dice, y contender sobre palabras no provechosas. Versículo 14. Recuérdales esto. Y de esa palabra recuérdales que tomo este tema, recordatorios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Este es un mandamiento, un recordatorio a la gente de la iglesia, que no anden discutiendo por cosas insignificantes. A veces vivimos nosotros discutiendo sobre teorías religiosas, especulaciones, ideas, pero el tiempo que vivimos es tan corto que no deberíamos de tener tiempo para andarlo perdiendo, sino debemos usar el tiempo para confraternizar entre nosotros en vez de estar profiriendo palabras que nos puedan alegar, que nos puedan alejar entre nosotros mismos, poner división entre nosotros mismos. Hoy no debemos de estar usando las palabras destructivas, las palabras que no edifican. Segundo, el recordatorio de buscar la aprobación de Dios. Aquí en el verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra procurar aquí tiene la idea de ponerle prisa a algo, ponerle corazón. La palabra procurar es date prisa, sé diligente. Hay tantas cosas que de pronto nosotros estamos practicando, actitudes que tenemos que no son agradables delante del Señor y que eso nos desaprueba de parte de Dios las actitudes que tengamos. Pero a veces las tenemos, pero no tenemos ninguna urgencia por cambiar esas actitudes, por cambiar esos comportamientos. Pablo dice aquí, procura con diligencia, ponle corazón al asunto y apúrate a presentarte delante de Dios aprobado. Busca la aprobación de Dios en todas las cosas y apresúrate. Si nosotros tenemos alguna conducta incorrecta, ¿por qué razón no la dejamos? Ya sea, como dije hace un momento, de palabras, cosas así, comportamientos que sabemos que no están correctos. ¿Por qué nos quedamos observando esas cosas que a Dios no le gustan y que Dios las desaprueba? Y es interesante que una de las cosas que Pablo relaciona aquí con la conducta incorrecta es la falta de servirle al Señor. Dice, preséntate aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Servicio. Timoteo era un pastor, un joven pastor. Nosotros aplicamos eso en nuestra vida y debemos de preguntarnos, bueno, si yo tengo que cambiar mi manera de hablar
y también tengo que cambiar mi comportamiento en la casa de Dios. Debo servirle al Señor. Debo ser un obrero. Obrero viene de obra. ¿En qué le sirvo yo al Señor? ¿Por qué razón es que tantos somos puros consumistas, consumidores en la obra de Dios y no nos empeñamos en servir en nada? Dios no aprueba eso. Dios quiere que seamos salvos, que vivamos en santidad y que también vivamos para servirle a Él, para servir en la obra, para servir en su grey. Pero luego dice, debe de ser aprobado en el trabajo, pero también en trazar bien la palabra de verdad. Trazar aquí la palabra no solamente se refiere a que Timoteo tenía que saber las reglas hermenéuticas de cómo interpretar bien la palabra, las reglas homiléticas que tienen que ver en cómo hacer un trazo, un bosquejo, trazar bien un mensaje, pero también la palabra trazar quiere decir cortar en línea recta. Como quien dice, no tenemos que tomar senderos torcidos de la verdad. No debemos de buscarle atajos a la palabra de Dios. No tratemos de retorcer la verdad. Hoy estamos en el tiempo que todo el mundo anda retorciendo la palabra de Dios. La Biblia dice verde, pero dice no, lo que realmente quiere decir es rojo. La Biblia aquí dice que no hay que mentir, pero realmente no es mentir, sino que es ir a cortar bananas. No. No tratemos de retorcer la palabra de Dios. Nosotros debemos de procurar la verdad y usarla bien, la palabra del Señor. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Cristo, esa no pasará. Tenemos que aprender a vivir aprobados para Dios en el servicio y en trazar bien la palabra, en usarla bien, es decir, en no buscarle atajos, no buscarle descuentos, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. En tercer lugar, el recordatorio es, dice Pablo, que hay que evitar las pláticas y discusiones profanas. El primer mandamiento fue para la iglesia, ahora este es para el propio líder, para el propio Timoteo. Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la iniquidad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí está el mandamiento a evitar, a alejarse, a rechazar las falsas enseñanzas y esa filosofía mundanal que tenemos ahora. Las falsas enseñanzas están a la orden del día el día de hoy. Usted lo puede escuchar en la radio, en la televisión, por el internet, desde los púlpitos de muchas congregaciones. Ahora se ha levantado una gran cantidad de predicadores, de pastores, de evangelistas, y gracias a Dios por aquellos que Dios ha levantado, pero hay muchos que se han levantado solo ellos. Y sin haber estudiado la palabra de Dios, sin conocer lo que es la sana doctrina, andan predicando y diciendo cada herejía, cada falsedad. Dice, hay que apartarse, hay que evitar eso. Hay que evitar la filosofía mundanal. Esa filosofía que dice que cada uno debe tener sus propias metas según su propia voluntad. Esa es la filosofía posmodernista de hoy. No hay verdades absolutas. Lo que a ti te guste, eso es lo que debes hacer. Se niegan los valores tradicionales. Se antepone la razón, los pensamientos de cada persona sobre lo que sea religión, sobre lo que huela a trascendencia, con lo que huela a Dios, lo que huela a misterio. Pablo dice, no estamos aquí para hacer lo que cada uno piense. Tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice, no a filosofías mundanales. ¿Cómo tienen esas filosofías mundanales hoy a este mundo? Nuestra generación es una generación caótica. Nuestra generación es una generación perdida. Los gobiernos ya no hayan qué hacer para enderezar este mundo que cada día va más hundido. Pero ¿qué es lo que está detrás de todo eso? Ese tipo de filosofía que todos podemos hacer lo que se nos dé la gana. Pablo dice, hay que evitar esas palabras profanas, esos pensamientos profanos. Dijo el profeta Jeremías, dejaron a Jehová fuente de agua viva y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y luego Pablo dice, mira, de esa clase de gente son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto posiblemente eran miembros de la congregación, pero que estaban entregando enseñanzas falsas a la iglesia. Y menciona aquí en cuanto a la resurrección. Estos dicen que la resurrección ya
se efectuó. Tal vez ellos andaban diciendo que, como Pablo dijo en Romanos capítulo 6, que en el bautismo nosotros estamos simbolizando la muerte y resurrección de nuestra vida. Entonces, posiblemente creen algunos estudiosos que Himeneo y Fileto enseñaban que cuando nos bautizamos ya habíamos resucitado y que los hijos de los creyentes resucitados ya tenían su resurrección. Enseñanzas tal vez bien intencionadas, pero falsas. Pablo dice, ese tipo de doctrinas hay que evitarlas. Todo lo que no está bien trazado, bien contextualizado, hay que rechazarlo. ¿Cómo sabemos que está todo bien contextualizado? Porque nosotros estudiamos la palabra, porque nosotros estamos poniendo interés en estudiar lo que la palabra de Dios dice. Así que todo esto, dice Pablo, va a comer como gangrena. Es como veneno en nuestra sangre que nos va a arruinar a todos. Por esa razón es que se debe controlar la televisión, las películas, la música y tantas cosas que nos pueden envenenar la vida. Y ponerle asunto a las palabras, no a las palabras profanas, no a las palabras que envenenan, a las filosofías que envenenan, sino todo aquello que va de acuerdo con la palabra del Señor. Así que el cuarto recordatorio es el que está en el versículo 19 al 21. El fundamento de la casa de Dios que está firme. Dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay muchas personas que después de estar en los caminos de Dios le han dado la espalda al Señor. Se han alejado de sus caminos. La fe de muchas personas va a ser derrotada, minada por este tipo de enseñanzas y pláticas impías. Pero Pablo dice, pero debes de saber, Timoteo, que Dios no se va a mover. El fundamento de Dios estará firme. La casa de los cristianos es la iglesia que Cristo está construyendo y que tiene este fundamento. Cuando habla de fundamento está hablando de una construcción. La gran casa de los cristianos está siendo construida por Dios y es la iglesia verdadera de Dios, la verdadera familia de Dios. Y tiene dos aspectos. Uno, el Señor conoce a los que son suyos. En la verdadera familia de Dios no hay profesiones falsas. El que hace profesiones falsas no es de la familia de Dios. No hay hipócritas. Y los que lo son, no son de la familia de Dios. Aquí todos estamos juntos en esta tierra. Como dice la parábola del trigo y la cizaña, estamos juntos. Pero Dios conoce a los que son suyos. Nadie puede engañar a Dios. Podemos engañar al líder, podemos engañar a la demás gente, pero como dijo aquel presidente estadounidense, se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no a toda la gente y durante todo el tiempo. Segundo, dice el segundo aspecto de este sello del fundamento, apártese de iniquidad, o sea, de injusticia, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La señal del cristiano es una vida pura y justa. El verdadero cristiano no vive en el pecado, no se goza en vivir en el pecado. Y el que continúa en el pecado, pues tiene una profesión falsa, no es de la familia de Dios. El mal comportamiento es el que delata a la persona que no tiene una profesión sincera delante del Señor. Dice Pablo, al igual que en una casa grande hay variedad de utensilios. Hay utensilios para usos nobles, también hay para usos viles. La persona que se comporta de una manera inicua es como un utensilio vil que sirve para usos hasta vergonzosos. Pero la persona que se limpia de estas cosas es una persona como un utensilio que sirve para usos nobles, para usos honrosos. Hay personas que son genuinas, pero hay otras que son puras imitaciones. Hay personas limpias y hay sucias, hay puras y hay manchadas.
pero Dios conoce a los que son suyos. Y todo aquel que es del Señor se identifica porque se aparta de la iniquidad, se aparta de la injusticia. Y entonces es un instrumento, un utensilio para usos de honra. ¿Qué es lo que hace falta para ser un utensilio noble de honra? Limpiarse, dice, a sí mismo de este tipo de comportamientos. Limpiarse de ser deshonrosos, de ser injustos. Limpiarse de hablar palabras corruptas y sucias, de conversaciones contaminadas, de enseñanzas falsas y cancerosas. Tiene que apartarse. Tiene que limpiarse de esas cosas. Así Jesucristo lo va a poder usar para cualquier labor y será aprobado por Dios. ¿Qué clase de utensilio es usted? ¿Qué clase de utensilio soy yo? Entonces yo le compartí 4 recordatorios. Número 1, no hay que contender sobre palabras sin provecho. Número 2, hay que buscar vivir vidas aprobadas por Dios. Hay que apresurarnos. 3, hay que evitar las pláticas y las discusiones profanas que carcomen como gangrena. Y número 4, hay que recordar que el fundamento de la casa de Dios tiene 2 aspectos. Número 1, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Es usted del Señor? Si no lo es, hoy lo puede ser. Y número 2, el que es del Señor se aparta de la iniquidad. Quienes no son suyos y andan en la iniquidad, le esperan días feos aquí por toda la eternidad. Pero hoy se pueden apartar de la iniquidad y vivir en santidad para Dios. ¿Estamos viviendo en santidad? Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos cuál es la manera como tú quieres que nos comportemos. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos ser así, instrumentos de honra, instrumentos nobles para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.